Bueno, em, a partir de ahorita estamos empezando, jóvenes, la grabación para aquellas personas que van a tener que ver el video. Recuerden que el video, su función principal es que puedan hacer su tarea, y para aquellas personas que no pueden estarse conectando, pues es para ellos, básicamente. Ustedes que están aquí presentes, pues seguramente están tomando nota, están tomando capturas de pantalla o haciendo lo posible em, para no retrasarse. Vamos a comenzar entonces. Em, Básicamente el tema de hoy, bueno, el tema de hoy es este: distribución desigual de la población tiene implicaciones, pero el tema como tal es el que está en paréntesis, densidad de población. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Insisto, la clase pasada estábamos empezando, ya dejamos la geografía natural, ahora estamos viendo con la geografía social, es decir, todo lo que tiene que ver con población. Vamos a comenzar con esto, entonces por favor vayan poniendo atención. No es tan difícil en ocasiones, pero si a ustedes les interesaba más el tema de lo natural, puede llegar a causarles un poco más de trabajo. Este trabajo, esta parte, pues tiene que ver con la gente que vive en cada lugar. ¿Qué es la densidad de población? Bueno, primero vamos a explicar qué es la población total, la población absoluta. Los censos no solo nos muestran la población total de un lugar, su género, edad y necesidades. Esa es la población absoluta, el total de habitantes de un lugar. Pero lo que a nosotros nos interesa en nuestra ocasión es también la densidad de los habitantes por medio de... em, ¿Alguien está haciendo preguntas? Ok, parece que no. También nos muestra la distribución de los habitantes por medio de la densidad de población. La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que vamos a ver el día de hoy es que no solamente nos interesa en los censos, en los conteos de población, cuánta gente hay, sino una de las cosas más importantes de tener censos es cuánta gente vive junta y qué características tiene una población tan reducida, bueno, tan amontonada, por decirlo de alguna manera. Hay algunos lugares en los que hay mucha gente y en algunos lugares donde hay poca gente. Pero lo que nos interesa a nosotros ver es qué es lo que pasa cuando vivimos, o cuando las personas viven muchas, muy juntas, muy cerca, ¿sí? Para entender esto de manera correcta hay que entender que no toda la población total de un país, estado o ciudad vive repartida equitativamente, sino que mucha de ella se acumula en ciertos lugares por las ventajas que ofrecen, que vamos a ver esto más adelante. Eh, eh, Hay que entender que hay mucha gente que prefiere vivir en un lugar específico. La única razón por la que la gente vive toda junta, toda amontonada, es porque ese lugar al que se van a vivir todos es un lugar que ofrece alguna ventaja o varias ventajas o muchas ventajas para la persona que vive ahí. Em, Digo, ustedes pueden empezar a deducir todo esto. Yo creo que sobre todo ustedes que son más jóvenes pueden imaginarse o han llegado a tener una idea de cómo sería vivir en determinada ciudad, cómo sería vivir en determinado lugar. Básicamente, pues las ciudades son donde se acumula la mayor parte de la gente, y es precisamente porque las ciudades tienen muchas cosas, muchas oportunidades, mucha variedad de elementos que atrae a la gente. Vamos a ver qué tipo de cosas tienen, pero ustedes pueden deducirlo, yo creo, a partir de ahorita. Ustedes pueden entender cuál es la diferencia entre vivir en una zona rural y vivir en una zona urbana. Simplemente cosas como esto que estamos haciendo ahorita de tomar clases en línea. Clases en línea es mucho más sencillo si vives en una ciudad, precisamente porque los servicios son más abundantes que para las personas que tienen que, por ejemplo, bajar o acercarse a la comunidad para encontrar un lugar donde haya internet. Ajá. Capula, por ejemplo, ya es considerado en muchos sentidos urbano y ya está más ligado a los servicios de ciudad, que es Morelia. Pero, por ejemplo, para las personas que viven en las periferias de Capula, todavía viven en una zona rural,
y precisamente por eso es que tienen ciertas ventajas, al menos en este aspecto, ¿sí? Para saber, para medir la densidad de población, la manera de saber cuánta es básicamente hacer una cuenta matemática. Para saber cuánta densidad de población hay en un país, estado o ciudad, se divide el número de habitantes entre el territorio. Por ejemplo, Michoacán tiene 58.599 kilómetros cuadrados. La población de Michoacán son 4.584.471 de todo Michoacán. ¿Sí? Si dividimos 4.584.471 entre 58.599, nos da la densidad de población, que es 78.2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa esto que acabo de poner? Significa que más o menos en cada kilómetro que ustedes recorran, kilómetro cuadrado que ustedes recorran, van a encontrarse en un promedio o va a poder vivir 78.2 personas. Y ustedes dirán, eso es como que no es cierto. Y en efecto, no funciona exactamente así. Significa que para la cantidad de personas que viven en Morelia, digo en Michoacán, perdón, deberíamos estar viviendo más o menos unos 80 personas por cada kilómetro, ¿sí? Digamos que está repartida así. Lo que nos indica esto más que otra cosa es más o menos calcular cuánta gente vive en los espacios michoacanos. Para poner un ejemplo y para que se entienda un poco más, podemos poner estos dos ejemplos. Por ejemplo, en Baja California Sur, uno de los estados menos habitados del país, tenemos 8.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Significa que hay suficiente espacio en Baja California Sur para que haya nada más 9 personas por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Nada más 9 personas. Quiere decir que hay mucho espacio todavía. Mucho espacio. Toda la mayor parte de la población de Baja California se encuentra en la capital y en Los Cabos, en La Paz y en Los Cabos. Finalmente son los lugares más poblados. El resto es posiblemente no vive tanta gente porque es muy desértico. Pero ahí es uno de los lugares menos poblados actualmente y bueno, eso hace que la gente esté un poco más cómoda en muchos sentidos. En contraste, por ejemplo, la Ciudad de México tiene 5.966 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que ustedes entiendan esto, jóvenes, significa que una persona tendría que estar, para que más o menos se entienda, eh, son 5 personas por metro cuadrado. Son 5 personas. Dígame. Ok. Estamos hablando de más o menos 6 personas por metro cuadrado. Esto significa, jóvenes, que más o menos es como si ustedes estuvieran jugando. Es básicamente como si ustedes estuvieran déjenme pensar, pues un cuarto habitual de una casa estable, más o menos, es más o menos como 1,5 metros, una casa chiquita, es como 1,5 metros por 1,5 metros. Es como si ustedes estuvieran conviviendo o como si las personas tuvieran que vivir en 6 personas en ese cuarto nada más. Entonces es muy poco espacio, estamos hablando de muchísima gente en un lugar muy reducido. Aquí lo que nos indica esto básicamente es la cantidad, o sea, la dificultad de vivir en estos espacios, ¿correcto? Em, no sé si hay alguna duda con esto, no sé si está claro, no es tan difícil de comprender, jóvenes, pero no sé si está claro. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan con esto es que hay lugares donde están muy junta la gente, está muy cerca la gente una de otras y hay lugares donde la gente no vive tanto. Y va a depender completamente de lo que hay en ese lugar. La densidad de población es básicamente cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado y esto nos indica cuánta gente vive junta y por qué vive tanta gente en el mismo lugar. Es un indicativo, jóvenes, no es preciso, es lo que nos permite saber, por ejemplo, cuánta población quiere llegar o cuánta población tiene un lugar ahí. ¿De qué nos sirve? Nos sirve de muchas cosas.
La principal, pues básicamente es saber, por ejemplo, si nosotros queremos ir a vivir a un lugar tan poblado como la Ciudad de México, entender, por ejemplo, que en el espacio que nosotros vivamos vamos a tener probablemente 6.000 personas compitiendo con lo que nosotros hagamos. Vamos a tener que compartir el camión, el metro, los espacios públicos con 5.000, 4.000 personas en nuestra colonia, porque así de mucha gente hay. Y sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, sueñan con un trabajo grande en una gran ciudad, pues básicamente la otra cosa que tienen en contra, pues básicamente es que toda esa gente que vive junto a ustedes tienen, van a tener que competir. Por ejemplo, si estuvieran en la Ciudad de México, tienen que competir con 6.000 personas. Si van a Baja California Sur, con 9. ¿Sí me doy a entender? Ese es uno de los grandes puntos de lo que quiero mencionar. Por ejemplo, volviendo a Michoacán y regresando, por ejemplo, a Michoacán, nosotros, por ejemplo, tenemos que la densidad de población en Michoacán es 78.2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, 80 personas por kilómetro cuadrado. Pero si nosotros consideramos que no toda la gente vive, no toda la gente vive en esta situación, sino que la mayor parte de la población se concentra en Morelia, entonces 78.2 habitantes por kilómetro cuadrado ya no es la verdad. Lo que nosotros tenemos es mucha gente más concentrada solamente en su municipio, en el municipio de Morelia. Ahí donde ustedes viven, en Capula, ahí donde ustedes viven en los fraccionamientos entre Morelia y Capula, toda esta gente que vive ahí junta es más densa que si lo consideramos con todo Michoacán. ¿Por qué? Porque hay regiones de Michoacán donde la gente ya no vive, donde no vive gente. Entonces lo que hace es más o menos calcular cuántos habitantes hay en Michoacán, aunque no toma en cuenta la gran cantidad de habitantes que solamente hay en Morelia. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Esto queda claro o no, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, como no hay ninguna duda, continuamos. Ajá. Consideren entonces eso, jóvenes. La población total de un lugar no representa cuánta gente vive en un lugar, sino más bien lo que representa cuánta gente vive junta es la densidad de población. ¿Sí? Vamos a explicar por qué la gente quiere vivir junta. No es mucho lo que vamos a ver el día de hoy, insisto, pero espero que vaya quedando claro. Ajá. ¿Cuáles son las causas por las que la gente quiere vivir en un lugar? Originalmente, las grandes ciudades se fundaron en un lugar donde el clima fuera agradable y con acceso a agua. Ajá, las primeras civilizaciones todas se encuentran en valles cerca de las orillas de los ríos. Si ustedes ya vieron en historia o si vieron en la historia de primaria o en historia de secundaria, ¿cuáles son las 4 primeras culturas registradas en Europa, en Europa, en Euroasia? Son China, Egipto, Mesopotamia y se me olvida la última, China, Grecia, Mesopotamia, China, India y Egipto. Son las 4 culturas originarias y todas ellas tienen la característica de haberse ubicado en las riberas de los ríos. ¿Sí? Las primeras culturas conocidas por el hombre se ubican en las riberas de los ríos. En este caso, por ejemplo, por eso les puse esta imagen. Este es el río Nilo, el río principal de la cultura egipcia. ¿Sí? Esta cultura no se iba a ubicar en los desiertos africanos, no se iba a ubicar en la selva del Congo, se iba a ubicar justamente en esta región donde hay mucha agua, el clima es agradable, no hace tanto calor, no es tan opresivo, están cerca del mar, entonces todos los factores son positivos para ellos. Esa es la principal razón por la que la gente vive en un lugar o que vivía en un lugar en un pueblo antiguo. Todos los pueblos antiguos actualmente son una gran ciudad, precisamente porque la gente reconoce el valor de vivir cerca de estas regiones. En Mesoamérica,
Tenemos la primera cultura que son los olmecas, luego tenemos a los mayas, luego tenemos a los, mucho tiempo después tenemos a los aztecas, los mexicas, los purépechas. Todos ellos viven en regiones donde tienen abundancia de agua, donde el clima es agradable y donde pueden desarrollar alguna actividad económica como la agricultura o por ejemplo aquí en Michoacán los purépechas eran pescadores porque teníamos lagos, precisamente acceso a agua, ¿correcto? Otra cosa que escogían los pueblos originarios es que no fuera una zona montañosa para tener mejor acceso a esa región y que la mayor parte de las grandes ciudades se pudiera desarrollar la agricultura de manera correcta. Donde podemos desarrollar agricultura donde está planito. Si tenemos una montaña es más difícil sembrar, sí se puede, pero es muy difícil hacer un campo de cultivo en un cerro, ¿sí? Así que necesitamos lugares planos donde cayera también el agua. Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que también escogían la mayor parte de las ciudades son lugares altos pero planos. Si ustedes recuerdan cuando veíamos esto en relieve, los lugares altos y planos se llaman mesetas. La mayor parte de las grandes ciudades en el mundo están en mesetas, en lugares altos que permitieran precisamente la caída de agua, pero también tenía que ver, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, si ustedes vieron esto, siempre estaban en guerras, en conflictos, entonces buscar una región alta también les permitía defender su posición. Las mesetas eran ideales para vivir para la mayor parte de la gente. Ujú. En el caso, por ejemplo, de algunas otras ciudades, como por ejemplo el Valle de Guayangareo, donde se ubica actualmente Morelia, pues se escoja precisamente porque los ríos desembocan ahí. Morelia, digamos que hay una gran desventaja con Morelia y es básicamente que queda realmente un pantano en determinadas épocas del año. Y esa es la razón por la que Morelia actualmente se inunda, pero en teoría no nos debería faltar nunca agua en el caso de Morelia, precisamente porque el agua escurre hacia el centro de la ciudad, ¿correcto? Em, Espero que vaya más o menos claro. Las ciudades más pobladas del mundo actualmente son casi siempre también las más antiguas. En este caso le estoy poniendo la imagen de Tenochtitlán, em, ciudad de los mexicas, derrotada, vencida por los españoles. Se le puso una placa de tierra encima y se fundó la Ciudad de México, la que conocemos actualmente como la Ciudad de México, sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán. Pero finalmente así funciona. Egipto sigue siendo una ciudad muy grande, es un país actualmente. Tenemos, por ejemplo, China, pues ustedes saben que China es uno de los países más grandes del mundo, etcétera. Entonces, todas las ciudades más grandes, todas las ciudades más antiguas tienen las características que la gente quería vivir, las características naturales, jóvenes, el clima, el agua, la altura, la agricultura, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones son factores que la gente aprecia mucho. Sí, hay gente que vive en las zonas más difíciles del mundo. Hay gente que vive en Alaska, por ejemplo, que es un lugar donde apenas hace muchísimo frío, la gente se está congelando todo el tiempo, tienen que tomar medidas bien extremas para sobrevivir. Hay gente que vive en los desiertos, sí, pero finalmente donde la mayor parte de la gente quiere vivir es donde el clima es agradable y donde tenemos mucho acceso a agua. No creo que haya dudas con esto, pero si hay alguna, por favor deténganme. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Sale. Actualmente la principal causa de la densidad de población, la razón por la que la mayor parte de la gente vive en un lugar, son sobre todo las posibilidades de trabajo o de educación. ¿Sí? Mientras más población, suele haber más opciones, aunque también mucha competencia. Otra vez, la principal causa actualmente para que una persona viva en un lugar es porque hay mucho trabajo, hay muchas opciones de trabajo o porque hay muchas opciones de educación. El caso concreto que estoy poniendo aquí en la imagen es la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, es una universidad pública, la mayor parte de nosotros podemos acceder a ella,
las inscripciones son muy bajas, pero por ejemplo la UNAM lo que tiene es que sus estándares de ingresos son muy altos porque mucha gente quiere entrar en la UNAM. Entonces, es la mejor universidad del país, sin duda, es la mejor universidad del país, pero si tú quieres llegar a esta universidad, que es gratuita, tienes que competir con miles y miles y miles de personas que quieren estudiar lo mismo que tú y que probablemente hicieron mejor sus tareas y que probablemente se dedicaron más a hacer sus trabajos porque ellos sí tenían un plan a futuro en lugar de nada más aventar el primer trabajo para olvidarse de su educación. Esta gente que tiene que llegar, por ejemplo, a la UNAM, tiene que entender que va a llegar a una ciudad súper poblada, que va a ser difícil encontrar dónde vivir, que va a tener que vivir a lo mejor amontonado con un montón de gente, pero la gente que llega a la UNAM y que termina en la UNAM normalmente es la que se le reconoce como la mejor educación del país. A estas personas nunca les falta trabajo, ¿sí? Es la dificultad precisamente de vivir en las grandes ciudades, es las mejores opciones, pero finalmente las opciones que requieren más sacrificio porque tenemos que competir con más gente. De la misma manera, las ciudades más grandes normalmente tienen las fábricas, tienen las oficinas, los corporativos de las empresas más grandes del mundo. Y si tú quieres trabajar, por ejemplo, en un gran corporativo, a ti te interesan todo lo que tiene que ver con tecnología y quieres trabajar en el corporativo de Volkswagen, en el corporativo de Chevrolet, en el corporativo de etcétera, haciendo tus diseños, o quieres estudiar, o quieres estar en el banco, en Banamex, o quieres estar en X. También tienes que entender que tienes que llegar a la Ciudad de México y que de la misma manera vas a tener que competir con un millar de personas que están buscando el mismo trabajo que tú. Esa es la principal razón por la que la gente vive en una gran ciudad actualmente, porque pues si nosotros quisiéramos vivir tranquilos, normalmente escogemos una ciudad pequeña, ¿correcto? Una ciudad donde no nos cause tanto trabajo vivir en ese lugar, ¿sí? Otra ventaja, estoy escuchando eco, ¿alguien quiere preguntar algo? Ok. Continuamos. Otra ventaja que tienen es que los lugares muy poblados tienen mucho más acceso a servicios, ¿sí? Los gobiernos pueden atender más las necesidades de una población junta, concentrada, que una dispersa. Dicho de otra manera, por ejemplo, ¿por qué creen que Capula todavía les cuesta trabajo a algunas empresas de telefonía mandar el internet? Bueno, pues porque todavía no se consideran una ciudad tan concentrada como para que le inviertan a eso. Pero si ustedes se van por allá cerca al correo, se van cerca a Itzicuara, todos estos lugares, todavía, por ejemplo, los servicios consideran que no es inversión o que no es ventaja poner las cosas ahí, poner su servicio ahí. Pero, por ejemplo, los que estamos en la ciudad, pues sí tenemos acceso a la mayor parte de los servicios de una manera mucho más eficiente, mucho más fácil. De la misma manera, las empresas sienten más facilidad en poner sus negocios en una ciudad donde hay mucha gente que ponerla en comunidades pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el infame Centro Comercial de Santa Fe y ustedes pueden ver una gran cantidad de negocios, aunque no alcancen a ver los nombres de los mismos. Bueno, ahí está Burger King. Pero una de las grandes ventajas que tiene vivir en la ciudad es que si ustedes van a este tipo de lugares, los servicios son casi todos los que ustedes quieran. Sin embargo, pues ustedes también por eso escogí esta foto, pues ustedes podrán ver que, bueno, a todo lugar al que vayan ustedes en una gran ciudad van a tener que hacer fila, porque pues hay una gran cantidad de personas buscando lo mismo que ustedes, ¿correcto? Siempre va a haber una competencia en las grandes ciudades, siempre van a tener que echarle ganas para ganar lo que ustedes quieren. ¿Qué desventajas tienen? Pues bueno, ustedes también pueden imaginarlas, si han vivido a Morelia también las han visto. La desventaja principal es de concentración de las personas, la desventaja principal es la contaminación. Ustedes se habrán dado cuenta que mientras más grande sea un lugar, más sucio suele estar. El suelo, el agua,
el cielo, toda la contaminación es mucho más fuerte en una ciudad que en comunidades pequeñas. Y también otra cosa que sucede en las grandes ciudades, en los grandes lugares donde hay concentración muy grande de gente, es el conflicto, el crimen o el estrés, el malestar general. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pues ustedes sabrán que mientras más grande es un lugar, más pleitos hay, más manifestaciones, más lucha entre la gente, hay más inseguridad, tenemos más asaltos, tenemos más robos, tenemos más todas estas cosas que ustedes ven en las noticias. Y una de las cosas que pongo aquí, el estrés y malestar. Bueno, mientras más grande sea una ciudad, más difícil, por ejemplo, va a ser para ustedes llegar de un lado a otro. Para una ciudad, una persona en la Ciudad de México llega a ser un común que para llegar a su trabajo lleguen a pasar 2 horas en camino. Es decir, que para llegar de su casa a donde están trabajando tengan que subirse al metro, a 2 camiones y todavía caminar 10 o 20 minutos. Es extremadamente común eso. Entonces, imagínense la cantidad de estrés que esto provoca. Para ustedes, por ejemplo, que viven en Capula, los que viven en Capula, lo único que tienen que hacer es irse caminando de su casa a la escuela, por ejemplo. No les genera problemas. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos ya están en casa. Ajá. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que nosotros podemos tener de vivir en grandes ciudades. Ahora, en contraste, ¿qué ventajas tiene tener poca densidad de población? Bueno, pues que aunque la gente vive con menos servicios, con acceso a menos tecnología, con menos posibilidades de trabajo, la gente que vive en zonas rurales, en zonas con menos gente, tienen una vida mucho más tranquila, menos agitada y normalmente, a menos de que haya algunos casos especiales, mucho más segura. La gente que vive en comunidades aisladas o que vive en rancherías o que vive en ranchos o que vive en comunidades pequeñas, aunque no tiene tantas opciones de trabajo, aunque no tiene tantos servicios, no tiene un Burger King, no tiene un centro comercial, pues la gran ventaja es que vive tranquila. Vive en poco conflicto porque la mayor parte de la gente se conoce. Vive con actividades que llegan a ser hasta incluso en comunidades muy aisladas que ni dinero ocupan. En realidad lo que están haciendo es trueque con la misma comunidad. eh, Precisamente porque mientras más pequeña, pues es más familiar, es menos hostil, menos competencia, más cooperación. ¿Sí? Otra vez, para las personas que hayan vivido o que vivan en las comunidades más aledañas a Capula, pues seguramente ustedes estarán conscientes de que llegan a vivir un poco más tranquilos, más relajados, menos ruido que las personas que tienen que vivir, por ejemplo, en Villas del Pedregal, que es básicamente una ciudad en pequeño. ¿Sí? Esta es una de las grandes ventajas de vivir en lugares muy pocos, muy cortos, y cuando veamos migración veremos que precisamente por eso hay mucha gente que ya trabajó mucho tiempo que migra de las grandes ciudades para vivir a los pueblos pequeños para poder vivir una vida tranquila de jubilación, pues básicamente, ¿correcto? Y bueno, eso es lo que se refiere a la densidad de población. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Espero que haya quedado claro. Traté de poner muchos ejemplos. Y bueno, esta va a ser las cuestionarios de esta ocasión. Em, las últimas dos, que dice qué ventajas crees que existen de vivir en zonas con alta densidad y con baja densidad. Lo que quiero es que sea más que una respuesta correcta, porque les acabo de decir más o menos qué onda. Yo lo que me gustaría más es que ustedes me dieran su opinión. Por ejemplo, ¿qué les gustaría o qué piensan que sería la mayor ventaja para ustedes vivir en una gran ciudad? Y en contraste, ¿cuál sería la mayor ventaja que ustedes encontrarían de vivir en las comunidades? Pero ustedes, no tanto lo que dice el cuestionario, no tanto lo que dice el trabajo que yo acabo de presentar, sino más bien ustedes. Me gustaría ver su opinión en particular. Ujú. Vamos a terminar la grabación.